A esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Manuel Enrique Alejandro Ayala Mora. 3 nombres tiene Enrique Ayala. Es un historiador político, editorialista y catedrático ecuatoriano, quien ha sido ideólogo del Partido Socialista Frente Amplio y fundador y ex rector de la sede en Quito de la Universidad Andina Simón Bolívar. Ibarreño, nació el 13 de noviembre de 1950. Cuando Enrique Ayala nació, Quito conmemoraba el 416 aniversario. Hoy cumple 486 de aniversario de Fundación Española la ciudad capital. Fíjese esta introducción, Enrique, que le hemos hecho a un historiador de renombre en el Ecuador. Bienvenido a nuestro programa y a los tiempos, Enrique. Qué grato saludarte. Gracias, Wellman. Asimismo, un abrazo pues a los tiempos que nos vemos y nos oímos, y también a quienes nos están escuchando, a quienes están presentes en la comunicación virtual. Efectivamente, yo soy chagra, ¿no? Nací en Ibarra y sigo siendo chagra. Cuando se emitían pasaportes para participar de las fiestas de Quito, me dieron un pasaporte de chagra de tercera para poder circular en Quito. Este año no voy a poder usarlo porque no pienso salir el día de mañana a mi actividad. Me mantendré chagra virtual. Sí, seguro. Esta fundación española llega con una característica muy sui generis, ¿no? En realidad no va a haber cómo conmemorarse, todo va a ser virtual. El mismo municipio de Quito lo está haciendo. Hay razones, Enrique, ya un poco compenetrando en la historia de la ciudad. ¿Hay razones para celebrar o para reflexionar, para analizar, para meditar y para proyectar naturalmente una visión distinta de lo que es la fundación española de la ciudad? Enrique. Siempre hay motivos para celebrar y para conmemorar. Desde luego, a Quito hay que celebrarla. Es una ciudad hermosa, pujante, con una larga historia y una profunda identidad. Es patrimonio cultural de la humanidad, el primero declarado en la historia del mundo, antes que París, antes que Florencia. De manera que Quito merece celebrarse, festejarse. Se escogió una fecha inadecuada, porque el 6 de diciembre no se fundó Quito. Eso ya lo sabemos todos. En primer lugar, porque ya existía antes de que los españoles lleguen, de manera que mal podían fundar una ciudad que ya existía y que más bien destruyeron antes de tomar posesión de ella. Y segundo, porque si hubo fundaciones españolas, hubo 2 fundaciones de Quito antes del 6 de diciembre de 1534. Una al lado de Riobamba, la ciudad de Santiago de Quito, y luego otra el 15 de agosto de ese año, y otra el 28 del mismo mes al lado de Ambato, que se llamó San Francisco de Quito. ¿Por qué esta fiebre de fundaciones? Porque los conquistadores, a través de este acto solemne, querían tomar posesión del territorio, de la región en su conjunto, con el temor de que una expedición dirigida por Pedro de Alvarado, que venía desde el norte, también de españoles, de conquistadores, quisiera apoderarse del territorio. Entonces, los actos fundacionales de estas 2 ciudades, o de la ciudad, fueron pues precisamente actos que intentaban posesionarse del territorio. Lo que pasó el 6 de diciembre es que una vez que ya tomaron la ciudad, que estaba semidestruida por la resistencia de Rumiñahui, bueno, aportaron también a su destrucción y luego instalaron el cabildo y comenzaron a repartir las tierras de la ciudad el 6 de diciembre. Mala fecha porque no se festeja uno las derrotas ni los incendios, Exacto. pero de todas maneras un buen motivo para festejar la unidad nacional y para festejar a la gran ciudad de Quito. De modo que la fiesta, teniendo el reparo que hemos tenido siempre de que el 6 de diciembre no se fundó, preferimos ver el 1 de diciembre como el Día de la Resistencia Nacional, o el 5, como ha sido ya desde hace 70 años el Día de la Unidad Nacional. Voy a ir entre el presente y el pasado, entre lo histórico y lo actual. ¿Cuánto conocen las generaciones millennials y centennials la historia de Quito, los capitalinos? Enrique, ¿qué apreciación tiene usted como docente, como historiador y naturalmente como un conocedor de la historia de la capital de la República en específico? Ayer tuve clase
¿Ya? y aproveché la oportunidad para preguntar a mis alumnos. Los que estaban en la Academia Diplomática, que ahora está reabierta y me pidieron que diera un curso de historia ahí, Qué bueno. tienen mucha más idea de Quito. Curiosamente, la mayoría de ellos también son quiteños. Hay de otras ciudades, pero de todas maneras la academia sigue reclutando en su mayoría a gente de la capital. Pero ahí tienen alguna idea, obviamente incluso había alguna idea sobre el debate sobre si se fundó o no Quito. El otro era un curso de administración de empresas, en el que hay también algunos elementos históricos sobre instituciones en el Ecuador. Y ahí sí, aparte de saber que el 6 de diciembre es fiesta de Quito, muy pocas personas conocían siquiera que fuera la fiesta de fundación. Lo que sí es curioso es que la gente reclama sobre el himno a Quito, ¿no? Como se dio el cambio del himno en un momento de una coyuntura política desfavorable, el alcalde de entonces tomó la decisión, a mi juicio correcta, de no cantar la primera, sino la segunda estrofa del himno, que es más adecuada, pues mucha gente lo vio como una maniobra correísta y simplemente no se canta. Yo personalmente creo que fue inoportunamente tomada. La primera estrofa del Reino de Quito de la ciudad de Quito debía ser reemplazada del himno, Ajá. porque efectivamente, Reescrita, Enrique. no, reemplazada por la que sigue. El himno a Quito fue escrito por el padre Bernardino Echeverría, que luego fue cardenal en un concurso. Un franciscano hizo la letra y otro franciscano hizo la música, el ¿Y, padre Agustín Azcúnaga. y Y entonces, por qué es mejor abstenerse, Enrique? por una Coméntenos razón, por qué. porque, ¿qué es lo que dice la estrofa? Oh ciudad española en el Ande, oh ciudad que el Incario formó, porque te hizo Atahualpa eres grande y también porque Porque España te España te amó. amó. 4 mentiras en 4 líneas. Ahí tiene usted. Entonces vamos a seguir enseñando mentiras a nuestros estudiantes, pues, ¿no es cierto? Y entonces, pues, lo mejor es cantar la estrofa que sigue, que exalta precisamente la gesta del 10 de agosto, el que Quito haya sido la pionera de la independencia de América. Merece. Y no sería mejor, Enrique, prescindir de aquellas mentiras? Por eso digo, pues, no hay que cantar la primera estrofa, y Es hay que decir, adaptar. escribirla, reescribirla, No, ¿no? la segunda estrofa del himno es excelente y puede ser Ujú. cantada, y de hecho se canta, porque ahora es la versión oficial. Primero, Quito no es una ciudad española, es una ciudad ecuatoriana, andina. No es entonces una reproducción de una ciudad española. Eso es una visión racista, una visión con complejo de inferioridad respecto de España. O ciudad que el Incario formó, no es verdad, ya existía la población de Quito desde antes de que lleguen los incas, aunque los incas las desarrollaron. El gran desarrollo de la ciudad Quito fue dado por los incas, pero ya existía. Porque te dice Atahualpa eres grande. Yo soy paisano de Atahualpa y un gran defensor de Atahualpa, pero Atahualpa no formó la ciudad. Vivió aquí como un príncipe inca, heredero del reino de Quito, de lo que se llamaba el territorio quiteño, pero no fue el que fue. Y desde luego porque España te amó. Quito es de unas ciudades más levantiscas, más protestonas, más enfrentadas al poder, y eso ha sido siempre. De manera que, lejos de ser amada por España, era una ciudad que incluso fue sancionada por las autoridades españolas. Estaba sancionada el 10 de agosto, no se pudo nombrar delegados de las Cortes de Cádiz. Por eso digo, hay que cantar el himno nacional, el himno de Quito, con la estrofa que exalta la gesta del 10 de agosto, que merece ser resaltada. Porque dicho sea de paso, la fiesta auténtica de Quito era el 10 de agosto, desde que se fundó la República. El 10 de agosto era la fiesta de Quito, pero se dio una circunstancia. Primero, el 10 de agosto era un día colmado de la política, porque se instalaba el Congreso, se elegían Exacto. dignidades, el presidente leía su mensaje en el Congreso y siempre había conflictos políticos Claro, que claro. opacaban las fiestas. Sí, señor. Segundo, había una circunstancia adicional, era que era vacaciones en la sierra y por lo tanto no se podía contar con los colegios para organizar los desfiles, para organizar ningún acto patriótico. Y entonces, pues, esa fiesta fue perdiendo importancia como fiesta de Quito. En cambio, ganó importancia una fiesta tradicional, una fiesta que inventaron un grupo de periodistas, que es la Serenata Quiteña. Comenzó en César Larrea, uno 1999. de los periodistas impulsores del tema. ¿Cómo no? Así es. Fue él, junto con los Benítez y Valencia, Sí, con Jorge Rivadeneira, que murió hace unos pocos meses, sí. que inventaron esto de que la víspera de la que entonces se creyó que era fundación de Quito, equivocadamente, porque ya desde esas mismas fechas el doctor Ricardo Descalzi hizo la aclaración, pero no le hicieron caso.
como les gustó las serenatas, mantuvieron. Era el que iban con un música a darles una serenata y un canelazo a las autoridades, al presidente de la República, al alcalde, etc. Ese fue el primer año. El segundo año ya la serenata se extendió, se dio en los barrios y en poco tiempo ya venían bandas de todo el país y se farreaba en las calles en forma verdaderamente impresionante. Entonces la fiesta de Quito se transformó en una fiesta popular complementada desde luego con la gran feria de los toros que comenzó por la misma época y Exactamente, Enrique. con el desfile de la Unidad Nacional que se hacía primero solo en las Chiris y luego comenzó a hacerse también en la Rodrigo de Chávez en el sur. Se Sí. hizo un conjunto de un fiestón, ¿no? Que en su momento tuvo pues gran relieve cuando venían aquí los grandes toreros españoles y además cuando uno podía transitar libremente por las calles, tomarse un trago con un desconocido, con la seguridad de que no le van a asaltar. Efectivamente, Enrique. Que efectivamente fue en eclosión de este Quito solidario, de este Quito fiestero, que efectivamente hasta el fin del siglo, sobre todo en los años 80, no tuvo mucho éxito y en los 90. Después pues, la gente ha tenido que retirarse un poco de los espacios públicos por temor de ser asaltada, por seguridad. Y claro, la fiesta de Quito se hacía aún bajo la lluvia, porque a veces toca un día lluvioso, igual no detenía ni el baile, ni la serenata, ni la corrida de toros. Exacto, Enrique. Ese Quito fiestero como que se apartó de la historia, ¿no? Y hay una historia que nos ha sido reiterativa. Sebastián de Benalcázar, como ya lo dijo usted tan acertadamente, fue quien fundó San Francisco de Quito el 6 de diciembre de 1534, junto a las faldas orientales del volcán Pichincha. Lo hizo sobre las cenizas que quedaron en el lugar luego de que el guerrero Rumiñahui quemara el sitio. La pregunta, Enrique, es, ¿hay espacio para el resentimiento frente a la península ibérica cuando se construye una ciudad sobre las cenizas, sobre la destrucción precisamente de un pueblo que pudo habernos dado mayor raigambre histórico, cultural y orgullo? Bueno, aclaremos nuevamente, Quito no fue fundada el 6 de diciembre por Benalcázar. Así es, fue una de Quito las fue tantas, fundada ¿no? antes. Lo que hizo Benalcázar es instalar el Cabildo de Quito y repartir los predios el 6 de diciembre, es decir, instaló la ciudad que ya estaba fundada. Y entonces, claro, instaló sobre una ciudad que había sido destruida, primero por Rumiñahui, por los que resistieron, y segundo por los españoles al atacarla. Obviamente, toda conquista es un acto de barbarie, toda conquista supone a veces un genocidio, y por lo tanto la conquista no debe celebrarse. No, hay que tener respeto por los pueblos indígenas y respeto por nosotros mismos. No, los españoles no festejan la batalla de Guadalete cuando les ganaron los árabes, ¿no es cierto? Muy Los claro. españoles no festejan la derrota de la Armada Invencible. ¿Cómo quieren que festejemos la derrota aquí en el país? Por eso es que esa parte no es festejable. Lo que sí es importante destacar es entonces pues que este hecho ambivalente, negativo, también dio a luz, puso en marcha una nueva urbe, que fue la urbe colonial, que es la que ahora conocemos más directamente. Y claro, esa urbe tiene una serie de elementos positivos y negativos, y tiene sobre todo una gran identidad. Ahí está Quito. Entonces, a estas alturas, decir no se festeja Quito me parece una tontería. Hay que encontrar un motivo distinto para festejar a la ciudad que sea respetando la identidad indígena. Por ejemplo, es importante decir que ya antes esta discusión se dio, incluso se logró que la sesión del municipio no sea el 6 de diciembre, sino el 1 de diciembre, que era el Día de la Unidad Nacional, y sigue siéndolo. O el 5, que también es el día típico de la Unidad Nacional. El 1 de diciembre, perdón, fue el Día de la Resistencia Nacional, y el 5 el Día de la Unidad Nacional. Bueno, hay motivos para celebrar, aún en medio de esta pandemia, ¿no? Que va a ser una limitante. Pero entonces lo que tenemos que ser es críticos sobre la realidad de Quito. Exacto, Saber exacto. que su identidad es diversa, su identidad es contradictoria, su identidad es compleja, y eso es lo que estamos conmemorando para no entrar en el tema de si se festeja o no. La conquista de los Andes septentrionales fue motivada principalmente por el rumor de que en Quito se encontraba el tesoro de Atahualpa. ¿Qué hay sobre este registro histórico, Enrique? ¿Qué conoce usted? Bueno, en realidad la conquista del
norte del Tahuantinsuyo, que fue lo que hoy se llama Ecuador, y que los historiadores la llamamos con más corrección Andinoamérica Ecuatorial, que es el nombre de nuestro territorio, pues se dio por razones de expansión. Yeah. A los españoles les habían contado, a los españoles les habían contado la historia, pues ya desde que pisaron Panamá, de que hacia el sur había un gran imperio, en donde había un emperador con mucho poder y mucho oro, mucha riqueza. Entonces el cuento de que de que el oro, de que la riqueza estaba, los indígenas lo contaban siempre, decían, no está más allá, incluso para deshacerse de los que estaban. Claro. Porque apenas fundaron Quito, le dijeron a Gonzalo Pizarro, precisamente, que no, que el dorado no era aquí, que era en la Amazonía. Y se fue pues, precisamente a ocupar la Amazonía, y por esa vía uno de sus socios, Francisco de Orellana, llegó al río Marañón o Amazonas. Efectivamente se decía pues que Quito era una ciudad de grandes riquezas, en realidad no lo era. El famoso tesoro de Atahualpa, que fue el dinero, es decir, la cantidad de oro y plata Exacto. Que se acumuló para salvar la vida del emperador frente a los conquistadores, pues se entregó en buena parte. O sea, sí hubo tesoro entonces, Enrique, sí no, hubo una riqueza. Está documentado, incluso se tiene una idea de cómo los repartieron, pero la idea es que no llegó todo el oro que se pidió, que se quedaron algunas partes de ese recogimiento de riquezas, y una de esas partes pues no se movió de Quito, y después cuando los españoles ya avanzaban, se los llevó a las selvas, a las montañas que nos dividen de la Amazonía, ¿no? Hay todo un misterio de dónde está el tesoro de Atahualpa, y alguna gente que se ha pasado la vida buscando el tesoro de Atahualpa en sitios de la cordillera muy inhóspitos, de muy poco acceso, y que ahí si está el tesoro lo guardan muy bien. Todo motivado por los incas, naturalmente, tratando de esconderlo y no entregarlo todo a los españoles. ¿Es posible una investigación científica para determinar aquello y salir de la fantasía de que existe parte de ese tesoro por la Amazonía, Enrique? ¿O usted no recomendaría aquello? Es en la ceja de montaña, ¿no? Ya. En la ceja de montaña, no es en la Amazonía, es en el camino a la Amazonía. Se han hecho varias investigaciones, pero los datos históricos son muy pocos y siempre se llega a lo mismo, ¿no? A que se trata de una leyenda, de informaciones parciales, y de muchos españoles que en ese entonces se asumieron el reto, hasta personas, hasta hace no mucho, 30, 40 años, todavía había expediciones que buscaban el tesoro de Atahualpa sin el menor resultado, incluso porque no hicieron ni siquiera descubrimientos arqueológicos importantes. Bueno, eso es el riesgo de las leyendas, que tienen una parte de verdad y otra parte de imaginación. Y en ese sentido, si existió el tesoro, y si subsiste junto en algún lado, no sabemos dónde está. Tampoco sabemos dónde está la tumba de Atahualpa. No se conoció nunca eso. Se sabe hasta la tumba de Huayna Cápac, que estaba en el Cusco y que estaba momificado precisamente en la ciudad del Cusco. Pero Atahualpa no se sabe dónde está enterrado. ¿El Estado como tal debería procurar una investigación firme, contundente para llegar a la identidad de este registro histórico, Enrique? ¿O es preferible que quede casi en la línea de la especulación? Bueno, yo creo que el Estado tiene otras prioridades sobre la historia nacional, que me parece que son mucho más importantes. Y habría que dejar a la iniciativa personal de los investigadores, de las instituciones, si alguien quiere hacerlo. Pero en cuanto a la historia de Quito, por ejemplo, hay una prioridad. Hay que hacer una historia urbana de la ciudad. Hay que hacer una historia que no existe, ¿no? Precisamente hay historias de Quito muy, pero muy, no diría yo deficientes, pero son muy incompletas, ¿no? No se ha investigado el desarrollo urbano de la ciudad, por ejemplo, como tal. No se ha estudiado la vida urbana de Quito. Lo que se tiene de información colonial es muy parcial. Entonces, reconstruir la historia de Quito sería una tarea muy importante. Y creo que eso sería pues una invitación a las fundaciones culturales, a los que quieren precisamente que la ciudad sea
conmemorada, el poder contar con una historia de Quito. Curiosamente, y de la provincia de Pichincha, que tampoco existe. Hay una monografía de Pichincha que dirigió Segundo Moreno ya hace muchos años, que la parte aborigen y colonial es muy buena, pero la parte republicana es muy floja. O sea, la parte más importante de la historia de Quito, porque Quito es la capital de la República. Hay provincias como Loja, que tiene una excelente historia, de Pío Jaramillo Alvarado, o Imbabura, que tiene también un muy buen libro de historia de Rodrigo Villegas Domínguez, pero vergonzosamente ni la ciudad ni la provincia en Quito tienen una historia adecuada. Y los historiadores tenemos el compromiso de buscarla, por chagras que seamos, y además las instituciones tienen el compromiso de promoverla. Jorge Salvador Lara en su momento intentó o lo hizo un registro histórico de la ciudad capital, Enrique. ¿Cuánto se avanzó? ¿Es posible ¿Cómo no? Él tiene sumar esos esfuerzos para empujar a lo que usted dice, recuperar una investigación histórica urbana de Quito? Se publicó un libro en España, editado por Jorge Salvador Lara, que precisamente yo tuve la satisfacción de presentar. Pero ese libro es más la función política de Quito como capital, y más es una historia política del Ecuador que una historia de la urbe quiteña. Por ejemplo, el pueblo quiteño, sus aspectos de tradiciones, su constitución barrial, el desarrollo de los servicios, las pandemias que fueron muy famosas en Quito, no están tomadas en cuenta. El libro de Salvador Lara es, por lo que insisto, no malo, incompleto. Y por lo tanto, pues habría que hacer otro enfoque, un enfoque de ciudad, un enfoque urbanístico, que me parece más importante. Hay trabajos muy interesantes que pueden abonar a una historia de Quito. Se ha estudiado mucho la historia colonial de Quito, sus monumentos coloniales, sobre eso hay mucho material. Hay también ahora ya algo de arqueología. Se ha estudiado Cotocollao, por ejemplo, la población originaria de Cotocollao como un centro importante. Hay también algunos trabajos sobre el Quito republicano, sobre los monumentos del Quito republicano, sobre los hechos que se han dado aquí. Hay también trabajos sobre vida cotidiana de la gente, insurrecciones, crónica política, pero no se ha juntado, no se ha sistematizado eso en un librito que no debería ser demasiado grande. Si me permites, te voy a mostrar una cosa, ¿no? Claro que sí, Enrique. Fíjate, esta es la historia de la provincia de Imbabura, de Rodrigo Villegas, segunda edición. La preparamos con mucho entusiasmo. Es una historia muy completa, pero sintética de la provincia. No es muy ancha, sí, ¿no? Así es. Tiene exactamente 380 páginas. ¿En qué tiempo lo hicieron, Enrique? Bueno, Rodrigo Villegas lo hizo él murió, lo hizo en varias épocas. Luego, cuando yo le entusiasmé para que juntara los materiales, esto se hizo en 1988. Y ahora se hizo una segunda edición en que tuve la oportunidad de hacer un alcance el 2014. Bueno, los chagras les damos una vez más un ejemplo aquí de cómo hacer las cosas. Y Enrique, ¿lo veremos a Enrique Ayala escribiendo esta historia incompleta de la ciudad capital? ¿Lo va a hacer, Enrique? Querría Wilman participar en ello, pero eso será siempre una tarea colectiva. No se puede pensar en una historia individual. Ahora estamos preparando precisamente una continuidad de la nueva historia del Ecuador, una historia del Ecuador desde 1960 al año 2020, que va a comenzar a publicarse el año próximo, en 3 tomos. Esa es una historia del Ecuador. Después de eso, si Dios me da vida, si es que tengo la lucidez para hacerlo, quisiera yo participar activamente en la preparación de una historia de Quito como homenaje a este Quito milenario, a este Quito complejo, contradictorio, que vivimos con tanta satisfacción. Gracias por la exclusividad, Enrique. Entonces, parte precisamente del contenido de esta entrevista será que Enrique escribirá la historia de la ciudad de Quito en los próximos meses, haciendo el gran esfuerzo de sumar confluencias y una identidad grupal de ecuatorianos valiosos como tú. Bueno, yo tengo un pequeño proyecto diseñado, e incluso se ha presentado el proyecto para que fuera auspiciado. Esperamos que pueda suceder eso y el año próximo nos libre de la pandemia y también nos permita pues tener la posibilidad de hacer la historia de la ciudad de Quito. Ya para capitular este grato diálogo, existen varias explicaciones sobre el significado del nombre de la ciudad.
Hay hasta una leyenda muy parecida a la del diluvio de Noé, se dice en el registro histórico que hemos investigado, que habla sobre el nombre de la ciudad. ¿Tiene usted una identidad histórica certera que marque precisamente el significado del nombre de la ciudad, Enrique? Hay muchísimas, bueno, no muchas, pero al menos unas 4 o 5 explicaciones distintas. A mi juicio, ninguna es satisfactoria. Es un nombre histórico que está ahí, que tenía ya el territorio desde antes que lleguen los incas, y desde luego no hay ninguna base para pensar que hay una explicación de que Quito se llama así, Quito, que se llama así por eso. Comenzando porque Quito está quichuizado, ¿no? El nombre Quito, si es que existió antes, pues en el idioma que fuera, pues en el Caranqui dicen, ¿no? Pues no se pronunciaba así. Se pronuncia el Quito en términos de la versión quichua, que obviamente también ya es una versión reformulada. En tales circunstancias también habría que reescribir y resignificarlo a su contenido, a su origen, al verdadero nombre de la ciudad. Bueno, el nombre de la ciudad es Quito, el nombre de la región también es Quito, históricamente, y precisamente hay que darle contenido a ese nombre. Enrique, muchas gracias, su gentileza. Advierto en su expresión corporal que su tiempo terminó. Bueno, lo que pasa es que tengo que salir precisamente a una reunión. Con mucho gusto he aceptado esta entrevista con el testimonial para poder decir, aunque sean aquí encerrados, viva Quito, pues eso me parece algo que a los chagras no nos pueden quitar el derecho y la obligación de querer esta ciudad en la que vivimos y en la que nos desarrollamos. Enrique, muchas gracias, su gentileza. Gracias. Enrique Ayala, historiador ecuatoriano, aquí en nuestro programa. Hemos presentado el testimonial, transparencia de la verdad.